Desde la Escuela de la Alegría, bienvenidos a Viva la Biblia Católica en 100 preguntas. En este vídeo trabajaremos de la pregunta 36 a la 40, en la tanda número 2 y el vídeo H. Estas serían las preguntas. ¿Qué es la Santa Misa? ¿Cómo se conforma la Iglesia Católica? ¿Qué son los sacramentos y los sacramentales? ¿Qué nos aportan a los creyentes la Iglesia Católica? ¿Cómo seguir sus pasos sin perderlo de vista? Y antes que nada, hacemos una invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el arduo trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Y nos vamos a la pregunta número 36. ¿Qué es la Santa Misa o Santa Liturgia? Es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo, que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y de vino, en memoria del sacrificio de la cruz. Y Dios creó la misa. No fue inventada por el hombre, proviene de Dios, encarnado en Jesucristo, que siendo hebreo conmemoraba cada año la festividad de la Pascua, el rescate del pueblo elegido de la esclavitud egipcia. En esta última cena, antes de su muerte, es cuando nació la Eucaristía. El ritual se efectuó como indicaba la tradición, pero al término Jesús repartió el pan y el vino y añadió la frase misteriosa que ordenaba: «Haced esto en conmemoración mía». Ahí la historia cambia el rumbo con la primera misa sobre la faz de la tierra. La muerte de Jesús no es el fin. Los apóstoles y discípulos perseguidos necesitaban reunirse para leer los escritos, para intercambiar enseñanzas de lo vivido con Jesús y compartir el pan dando gracias. ¿En qué día lo hacían? El Señor, que resucitó en domingo, se aparece a los suyos al anochecer del día primero de la semana y de nuevo a los 8 días. El día primero de la semana, el primer día después del sábado, pasó a llamarse domingo, Día del Señor. San Agustín comenta: el Señor imprimió también su sello a su día, que es el tercero después de la Pasión. Los católicos seguimos esa tradición celebrando la misa en domingo. ¿Por qué se llama misa? Al terminar la Santa Liturgia o sacrificio, se decía: ita missa est, váyanse, es la despedida. Y el lenguaje popular llamó al todo como la parte, esto es la sinécdoque. Y nos vamos a la siguiente pregunta, número 36. ¿Dónde se reunían? En pequeños grupos, en cuevas o casas de cristianos. En el año 313, el emperador Constantino se convierte al cristianismo, cesando la persecución. Los grupos crecen y ya no necesitan reunirse a escondidas. Surge la primera basílica
llamada San Juan de Letrán en Roma en el siglo IV después de Cristo. Desde ahí hasta hoy continúa la construcción de iglesias con los mismos elementos esenciales, que son sagrario, altar, ambón, crucifijo y sede. La misa es el sacrificio, prefigurado en la religión natural, como los ofrecidos por Abel, Noé, Abraham o Melquisedec, y después en la religión judía, según la ley mosaica, conmemorando el Éxodo. El sacrificio de la Santa Misa se ofrece a Dios para 4 fines. Primero, latréutico, es decir, honrarle como conviene. Latréutico. Segundo, eucarístico, para agradecerle sus beneficios. Tercero, propiciatorio, para darle satisfacción por los pecados y sufragios por las almas del purgatorio. Cuarto, impetratorio, para alcanzar las gracias solicitadas que nos son necesarias para la vida. La ceremonia en sí consta de 2 partes inseparables: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Los frutos de la misa son los efectos que la virtud salvífica de la cruz, hecha presente en el sacrificio eucarístico, genera en los hombres cuando la acogen libremente, con fe, esperanza y amor al Redentor. Estos frutos aumentan la gracia santificante y una vida más intensa con Cristo. Continuamos. Santa Misa, Santa Cena. ¿Cuál elegir? Pues no todo es lo mismo. Diferencia entre la Santa Misa de la Iglesia Católica y las demás denominaciones cristianas. Para los católicos, en la Eucaristía, el pan y el vino son su verdadero cuerpo y sangre. Hay una transubstanciación. Comulgar el pan y el vino es tener comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Se establece un nuevo pacto. No es un símbolo, no es un recuerdo. Está real y sustancialmente presente en cada Eucaristía. Los mormones participan del pan y del agua en memoria de su carne y de su sangre, que Él ofreció como sacrificio por nosotros. Así renuevan convenios sagrados hechos con el Padre Celestial. Los testigos de Jehová celebran el aniversario de la Cena del Señor o Última Cena solamente el día en que lo hizo Jesús, luego de celebrar la Pascua judía. Es conmemoración solamente de la muerte de Cristo. Los evangélicos, en la Santa Cena, meditan y recuerdan con gratitud vida, ministerio y expiación del Hijo de Dios. El pan partido es lo que recuerda su cuerpo y sufrimiento físico, en particular el de la cruz. Los pentecostales, la Santa Cena es una ordenanza que les recuerda la expiación del Salvador. Para Lutero, la misa es un sacrificio de alabanza, un acto de alabanza y acción de gracias, pero no un sacrificio expiatorio que recrea el sacrificio del Calvario y aplica sus méritos. Si alguno dijere que el sacrificio de la misa solamente es alabanza o acción de gracias, o mera conmemoración del sacrificio cumplido en la cruz, pero no propiciatorio, o que solo aprovecha al que lo recibe y que no debe ser ofrecido por los vivos y los difuntos, por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades, sea anatema.
Pregunta número 37. ¿Cómo se conforma la Iglesia Católica? Desde el año 325, el credo expresa exactamente las 4 atributos que la definen. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es una, pues proviene de Dios que es uno. San Pablo nos dice, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. El mismo Señor Jesucristo nos dice, que todos sean uno, como tu Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Es santa. Los fallos y faltas que vemos en la Iglesia no son de los creyentes que aún peregrinan en la tierra, pero en sí misma es santa, pues santo es su fundador y santos son sus fines y objetivos. La Iglesia Católica es quien contiene la plenitud total de los medios de salvación y es donde se consigue la santidad por la gracia de Dios. Sus miembros están llamados a ser santos. Es católica, es decir, universal, porque busca anunciar la buena nueva y recibir en su seno a todos los seres humanos, de todo tiempo y en todo lugar, donde quiera que se encuentren. Donde quiera que se encuentre uno de sus miembros, ahí está presente la Iglesia. Y también como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, es católica porque Cristo está presente en ella, lo que implica que la Iglesia recibe de Él la plenitud de los medios de salvación. Es apostólica porque fue fundada por Cristo sobre el fundamento de Pedro, cabeza de los apóstoles, y constituyendo en autoridad y poder a todo el colegio apostólico. Pedro y los demás apóstoles tienen en el Papa y los obispos a sus sucesores que ejercen la misma autoridad desde hace más de 2000 años. Pregunta número 38. ¿Qué son los sacramentos y los sacramentales? Un sacramento es un signo y sello santo del pacto de gracia instituido por Dios. Un sacramental hace llegar los beneficios de la redención a todos los ámbitos de la vida. Son acciones visibles en este mundo que invisibles ascienden a lo sagrado. Los sacramentos son el centro de la fe cristiana, por los que Dios comunica su gracia, se hace presente y actúa en nuestra vida. Prolongan la acción salvífica y vivificante de Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo. Son 7 sacramentos en la Iglesia Católica, clasificados en 3 grupos. Grupo de iniciación, el bautismo, confirmación y Eucaristía. De sanación, la penitencia y la unción de los enfermos. Y de servicio, el matrimonio y el orden sacerdotal. Realidad visible es la expresión exterior, la forma que toman y el modo en que se administran y se reciben los sacramentos. La realidad invisible será lo que no vemos, es la gracia de Dios, iniciativa generosa de redimirnos por la muerte y resurrección de su Hijo. Gracia que es don gratuito y amoroso que Dios ofrece a su pueblo. El compartir en su vida y muestra su favor y voluntad en nuestra salvación. Nuestra respuesta a la gracia de la iniciativa de Dios es en sí misma una gracia o don de Dios, por lo cual podemos imitar a Cristo en nuestras vidas. Los sacramentales son el clamor del pueblo hecho oración simbólica, que sube al Padre por medio de la Iglesia y que desciende sobre el pueblo en forma de bendición. Expresan afectos de carácter espiritual.
y serán el agua y el aceite bendito, los detentes, esculturas, medallas y crucifijos, escapularios, estampitas, rosarios, velas para ofrenda, campanas, etc. Atención, todos estos no son amuletos. Ningún católico los deberá de considerar amuletos. Base bíblica y eclesial de sacramentos y sacramentales. Aquí podremos ver las citas bíblicas donde van apareciendo todos ellos. Los sacramentos son signos y sellos santos del pacto de gracia. En Romanos 4 y en Génesis 17. Instituidos directamente por Dios en Mateo 28 y en Primera de Corintios 11. Para simbolizar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestro interés en Él. Primera de Corintios 10, Gálatas 3. Y también para hacer una distinción visible de aquellos que pertenecen a la Iglesia y los que son del mundo. Éxodo 12 y Primera de Corintios 10. Y para obligar solemnemente a aquellos al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. En Romanos 6 y Primera de Corintios 10. Santo Tomás ya en el siglo XIII distingue los sacramentos de los sacramentales, los cuales no tienen la eficacia de producir la gracia y se ordenarán a remover las disposiciones que sean contrarias y los impedimentos para que los sujetos puedan recibir así los sacramentos. Los sacramentos son instituidos por Cristo, los sacramentales los instituyó la Iglesia. La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos casi todos los actos de la vida sean santificados por la gracia divina, que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder, y hace también que el uso honesto de las cosas materiales pueda ordenarse a la santificación del hombre y la alabanza de Dios. En el Concilio Vaticano II señala la causa final a la que tienden conjuntamente los sacramentos y los sacramentales: la alabanza de Dios y la salvación de los hombres. Insiste especialmente en la función que los sacramentales tienen de hacer llegar los beneficios de la redención a todos los ámbitos de la vida cotidiana de los hombres. Y nos vamos a la pregunta número 39. ¿Qué nos aporta a los creyentes la Iglesia Católica? La Iglesia es sacramento, signo e instrumento de comunión con Dios y los hombres. Nos transmite la fe, es magisterio y espacio sagrado de encuentro con Dios. La Iglesia es encuentro personal y comunitario. La nueva era tiene encuentros solamente en solitario con Dios. Jesús resucitado se presenta más de un domingo en la asamblea de los apóstoles y la Virgen María. Cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. La Iglesia reúne a todos los que por medio de la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. La Iglesia es una institución divina y humana y está formada por 3 grandes grupos. La Iglesia militante, que serán todos los hombres de esta tierra que estamos aún en peregrinación. La Iglesia triunfante, todos aquellos que ya han logrado la visión de Dios. Iglesia purgante, fallecidos que aún no pueden ascender y ver a Dios.
la Iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. El magisterio de la Iglesia tiene la autoridad para enseñar, otorgada por la revelación que viene de las Sagradas Escrituras y de la Sagrada Tradición. El Catecismo de la Iglesia Católica resuelve dudas sobre nuestra religión. Seamos conscientes de que no todas las preguntas tienen respuestas precisas y claras a los misterios. El orden sacerdotal es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico cuya meta es la salvación eterna de sus hermanos los hombres. Pregunta número 40. ¿Cómo seguir sus pasos sin perderlo de vista? La meta es igual para todos, la salvación. El camino a recorrer es personal y desconocido. A medida que avanzas, el Espíritu Santo te guiará. Solo tienes que dejarle. Iniciamos el camino y empiezan las preguntas, dudas e incertidumbres, pero debe prevalecer la confianza en Dios. Él sabe lo que es bueno para cada uno. Muchas veces y de muchas maneras nos habla, pero no siempre estamos disponibles para escuchar. Y vamos por nuestro camino con la soberbia de creer saber lo que hacemos. Con frecuencia olvidamos que todo lo que tenemos y somos es de Dios y para Dios. Recuerda que una vez que decides andar este camino, hay uno que desea tu tropiezo, tu abandono y tu desengaño, y desplegará todas sus armas seductoras para convencerte. Lo hará tan sutilmente que creerás en su bondad. Vendrán disfrazados de seres de luz. Atiende, el diablo existe. Oración, oración y oración serán tus defensas. Tenemos que estar abiertos a los susurros del Espíritu y su acción, pero no ingenuamente aceptemos todo de todos. No todo vale, no todo es lo mismo. El ecumenismo bien entendido es encontrar lo que nos une en el amor, no ser convencidos y cambiar de camino. La apologética, muy necesaria para defender las verdades que han existido siempre frente a las nuevas verdades que esconden otros fines. Debemos leer buenos libros de autores confiables que no vayan en contra de lo establecido. Aprender de los doctores de la Iglesia, de la vida de santos que siendo débiles han logrado perseverar en el camino, etc. Y así hemos terminado nuestra tanda de preguntas y haremos la oración del Padre Arrupe. Nada es más práctico que encontrar a Dios, que amarlo de un modo absoluto y hasta el final. Aquello de lo que estés enamorado y arrebate tu imaginación, lo afectará todo. Determinará lo que te haga levantar por la mañana y lo que hagas con tus atardeceres, cómo pases los fines de semana, lo que leas y a quién conozcas, lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro, con alegría y agradecimiento. Enamórate, permanece enamorado, y eso lo decidirá todo. Un saludo desde la Escuela de la Alegría.